mis queridos hermanos. Hoy damos comienzo a un programa que lleva por título Las revelaciones desconocidas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El objeto de este programa, que será llevado a cabo con carácter semanal, tiene por objeto profundizar en los misterios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Se trata, hermanos, de desvelar la realidad y las motivaciones desconocidas de su existencia durante su encarnación, durante su estancia entre nosotros, lo que nos va a permitir, hermanos, interiorizar el conocimiento y los motivos de su encarnación, pasión, muerte y resurrección, como así lo ha sido revelado públicamente a través de los evangelios y del catecismo de la Iglesia Católica, y en el ámbito de las últimas revelaciones privadas a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Ello, hermanos, nos ayudará a meditar la pasión de nuestro Señor, como Él nos pide, unidos a Él con su misma voluntad e intenciones, partiendo de esa disposición necesaria, que es la consumación real con Él. Esto es, la unión consciente y constante en todas las obras, fundiéndonos con Él, permitiéndole, hermanos, obrar con nosotros y nosotros con Él. Para ello, hermanos, hemos de conocer y comprender cuáles fueron los verdaderos sufrimientos de nuestro Señor, los internos y los externos. ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos de sus sufrimientos? ¿Y cuáles fueron las recompensas de esos sufrimientos? Todo ello, hermanos, nos va a permitir imitarlo en su vida y costumbres, consumando la vida con Él, imitándolo, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En cada programa, hermanos, van a participar diferentes presbíteros de distintas nacionalidades que participan con el Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús, acompañados por el doctor Tomasini. Se trata, pues, hermanos, de una apuesta en común para poder llevar a cabo una pedagogía comprensible para todos nosotros. En el día de hoy nos acompañan el padre Oswaldo Perleche Santa Cruz, párroco en la parroquia de San José de Cartavio de la Archidiócesis de Trujillo, Perú. El padre Ángel Martínez Sagasti, miembro del Opus Dei, residente en Paraguay, que nos va a hablar de la concomitancia del ideario del Opus Dei con las revelaciones de nuestro Señor a la sierva de Dios Luisa Picarreta. Y el padre Pedro Luis Reyes Lebrón, de la parroquia de San Jorge, en Puerto Rico. En el día de hoy, hermanos, hablamos de la parte desconocida de la pasión de nuestro Señor, esa pasión interna y externa
que durante los 34 años de su vida, y en particular esos 30 años de la vida oculta, 3 años de predicación, más los 9 meses desde la encarnación en el seno materno de nuestra Santísima Madre, pasando por la preparación de su Santa Iglesia, la institución de la Eucaristía, de los sacramentos, de la ordenación de sus sacerdotes, de la elección de Pedro como cabeza de la Iglesia y de esa pasión externa. Finalmente, hermanos, se aborda la finalidad de la creación de Adán, del pecado original, de las consecuencias del pecado, de la causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de lo que recibe el hombre para poder recibir a Dios, de la dintra y la destra de Dios y del plan de Dios. Damos la palabra, hermanos, al Padre Ángel Martínez, que nos va a hablar de su experiencia, de su conocimiento del ideario del Opus Dei, de los escritos de San José María Escrivá y de la concomitancia de la realidad que subyace al ideario del Opus Dei. Padre Ángel, puede tomar la palabra, por favor. Estuve leyendo, escuchando ese tema de la felicidad, de María, de Jesús y de los demás. Justo entonces hay dos puntos de él, de Forja, que dice exactamente: veo con meridiana claridad la fórmula, el secreto de la felicidad terrena y eternal. No conformarse con la voluntad divina, sino amar con un acto positivo de la voluntad divina. Este es el secreto infalible, decía, del gozo y de la paz. O sea, esto de unirse a la voluntad divina en todo, y en concreto en la cruz, para él, decía, claridad, y eso es el secreto de la felicidad. Ese es uno de los puntos. Hay otros que hay que vivir la vida divina siempre. El Vía Crucis es muy, muy significativo. Los puntos que hay ahí sobre el tema de decir, no ver como un espectador, sino vivir y vivir la vida de Cristo. Y entonces él dijo una cosa muy llamativa, que es, citando, San Pablo dice alter Christus, ser otro Cristo, y él decía ser el mismo Cristo. Repite él en muchas veces, ¿no? Y llega un momento que cuando habla del reino, en una homilía sobre el reinado de Cristo, dice, si a mí me dijeran cómo reinas en mi alma, yo le diría, con tu gracia, querría que hasta el último latido de mi corazón, la última respiración, fuera una osana a mi Cristo Dios. Eso decía él en esa homilía. O sea, todo, hasta la respiración, una osana a mi Cristo Dios. Yo todo esto lo estoy recopilando cosas, porque hay muchos textos, y voy a ver un poco en relación uno con otro. Lo de Luisa, él lógicamente no conocía lo de Luisa, pero sin embargo, su manera de funcionar, por ejemplo, dice una pregunta que nos hacemos todos los miembros del Opus Dei cada semana en un círculo de formación. Dice, ¿he rectificado la intención buscando en todas mis cosas solamente la gloria de Dios? O sea, rectificar la intención buscando en todas mis cosas y solamente la gloria de Dios, no otra cosa que no sea la gloria de Dios. Bueno, esto es divina voluntad. La intención de buscar la gloria de Dios en todo, en todas las cosas. Y él decía, por ejemplo, yo no he hecho mi voluntad nunca. Yo, por mi voluntad, hubiera sido arquitecto, pero me dejé llevar por el Espíritu Santo, que me iba guiando para decir, sacarlo por ahí y decir, no es obra de Dios, es obra de Dios. Y hay una homilía, un artículo que lo tengo también, que lo voy a ir poniendo, del cardenal Ratzinger, cuando fue beatificado o canonizado en 2002, en lo que va hablando cómo él dejó obrar a Dios en su vida. Por eso decía, la obra era obra de Dios, no era suya. Y va contando muy bien, entonces cardenal Ratzinger, todavía era papa, los detalles
de San José María, de cómo el santo no es el que hace cosas difíciles, sino que se deja llenar de Dios, que actúa a través de él. Eso lo decía, refiriendo a San José María, el cardenal Ratzinger, ¿no? Viendo las cosas estas. Entonces, todos esos puntos, después vamos a ver cómo se conectan y ponerlos en relación una cosa con otra, ¿no? Luego hay, por ejemplo, un ejemplo que ahora tengo aquí del libro Vía Crucis, en la séptima estación, número 4, dice: en alguna ocasión me he preguntado qué martirio es mayor, el del que recibe la muerte por la fe de manos de los enemigos de Cristo y de Dios, o el de que gasta sus años trabajando sin otra mira que servir a la Iglesia y a las almas y envejece sonriendo y pasa inadvertido. Para mí, el martirio sin espectáculo es más heroico. Ese es el camino tuyo. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, o sea, la vida ordinaria, el martirio de la vida ordinaria, de negarse constantemente, ¿no? Bueno, así que, por ejemplo, los santos, me dices, estallaban en lágrimas de dolor al pensar en la pasión de nuestro Señor. Yo, en cambio, y quizás es que tú y yo presenciamos las escenas, pero no las vivimos. Otro punto del Vía Crucis, ¿no? Bueno, entonces hay textos por todos los sitios que salen en la línea. Entonces, claro, lo que pasa es que al estudiar, al leer en Luisa, como que resalta, es decir, todas esas cosas que yo había escuchado, no llegaba hasta dónde, no veía hasta dónde llegaban. Y ahora, viendo Luisa, digo, pues que es una cosa muy gorda, ¿no? Así que ahí estaba, ¿no? Aquí estaba viendo, bueno, hay varios que los tengo que ir poniendo, ¿no? Padres, buenas tardes, buenas. Yo quisiera, o sea, como tú dices, poner sobre la mesa el título de estos encuentros, ¿no? Porque creo que es importante, el título nos va a decir exactamente de lo que vamos a tratar. Y es la revelación no conocida de la pasión de Jesús. O sea, todo lo que no se conoce de la pasión de Jesús. Conocemos la parte exterior, conocemos la parte, o sea, ese último día de la vida de Él sobre la tierra, y que todo empieza después de la cena, de la última cena, después de esa institución de la Eucaristía, y ahí prácticamente es donde empieza la pasión que conocemos de Jesús, con su captura, con la oración del huerto, y luego todo lo que sigue, ¿no? Pero creo que lo primero sería entrar en ese gran terreno de lo no revelado, o sea, lo no conocido de la pasión de Jesús. Entonces yo quisiera plantearlo así en este contexto y quisiera permitirme, o sea, pues no sé, el atrevimiento de invitar a los padres a que nos hablaran un poco sobre lo que se conoce de la pasión de Jesús y sobre los alcances que podría tener esto y sobre todo si esa pasión es el total, o sea, si desde el punto de vista de revelación pública sería como el total del sufrimiento de Él y si esto sería suficiente para la obra, la gran obra de la redención del hombre, ¿no? No sé si quisieran participar, Padre Osvaldo, Padre Ángel. A ver, si entiendo. Está claro que lo que le pasaba dentro, todas esas reparaciones es novedoso. O sea, que sí que hay ir viviendo todo aquello y toda esa dimensión universal de los actos. Eso es todo nuevo. Yo no lo conocía, toda esa dimensión. Entonces es a base de ir meditando y leyendo y poniéndose y metiéndose allí, pues es el tratar de vivirlo con él. Claro, y lo que pasaba por dentro. Claro, el problema es lo que iba haciendo dentro mientras ocurría lo externo. Ese es el punto. Uh-huh. Bueno, eso es lo que
me parece bien que ir profundizando, pero hay que vivirlo, ¿no? Claro, Intentar vivirlo, ¿no? así es. O sea, yo creo que siempre hemos centrado la obra de la redención como esta parte última de la vida de Jesús. O sea, toda la primera, eh, los primeros 30 años de vida de Jesús parecen como, lo voy a decir de esta manera, como inútiles desde el punto de vista de redención. Se ve como una vida normal, una vida común de cualquier persona, donde él hace una vida totalmente cotidiana. Trabaja ayudando a San José, o sea, trabaja como carpintero, vive en una familia conformada por nuestra Madre Santísima, por José y por él, con familiares cercanos, en fin, pero no se le da el contexto de vida redentora. Y entonces nos planteamos la siguiente pregunta. Jesús es verdadero hombre, pero es verdadero Dios, es en una sola persona. Tiene una persona divina, una naturaleza divina en él mismo. Y entonces la pregunta es, el Verbo eterno, que es la segunda persona de la Trinidad, que es la que toma la humanidad, o sea, él, no sé cómo decirlo, bueno, toma una segunda naturaleza y se vuelve hombre. ¿Qué haría el Verbo eterno durante 30 años en este mundo? O sea, nos imaginamos a la divinidad, al Dios único y verdadero, trabajando como carpintero. Nos imaginamos al Dios único haciendo una vida normal como de un niño cuando con Jesús bebé o Jesús niño. ¿Qué hacía el Verbo eterno en función a la salvación del hombre? Y luego vienen los 3 años de predicación. Bueno, ahí ya se entiende, es el predicar, el anunciar el reino de Dios, el anunciar todo lo que Dios quiere y lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo siguen. Y en el último día de bueno, antes que eso, o sea, preparar su iglesia, ir escogiendo a las personas que van a ser las fundadoras de esa iglesia, e instituir todo lo que, los sacramentos, hasta el último que es en la Eucaristía, o sea, en la última cena, la institución de la Eucaristía, la ordenación de sus apóstoles ya como sacerdotes. Ya había escogido a Pedro como cabeza de su iglesia y de ahí en adelante es esas 17, 18 horas de sufrimiento y hasta ahí. Eso es lo que llegamos y pensamos que con ese sufrimiento es suficiente para la salvación del hombre. Pero la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cuáles fueron las acciones que el hombre causó hacia Dios? O sea, nada más la desobediencia, nada más la parte de ofensa hacia Dios. Y ahora tiene que venir a restituir y a pagar por eso. Y eso es todo. ¿Cuál fue la real motivación para que Jesús viniera a este mundo? Jesús iba a venir aunque no hubiera habido pecado o se encarnó por causa del pecado. Todas estas interrogantes nos plantean algo totalmente diferente. O sea, son interrogantes que en realidad mientras no las resolvamos, nos va a quedar muy nebulosa el conocimiento de Jesús y muy nebuloso el conocimiento de todo lo que Él hizo, sufrió y sobre todo la finalidad por la que lo sufrió. No sé qué piensen de esto. Él, en relación con lo que de la vida ordinaria, pero yo lo conozco porque el Espíritu de los Poderes
fijarse en los 30 años de vida oculta. Es decir, para mí, no dicen los evangelios, pero son luminosos, porque ahí dice, estaba haciendo la redención con su vida ordinaria, con su trabajo ordinario. Lo dice así, aunque no llega, por ejemplo, me sorprendió, que yo sabía que la Virgen, haciendo su vida ordinaria, estaba haciendo la redención. No llegaba a decir que hasta un parpadeo, eso ya era demasiado, ¿no? Sino es decir, hacer el trabajo bien hecho por amor a Dios constantemente en todos los sitios, pero también las funciones, digamos, vegetativas o sensitivas también estaban incluidas dentro de la obra de la redención. El considerar que mientras Jesús estaba trabajando allí en el taller, estaba creando almas, estaba dando a luz, estaba haciendo todas las acciones divinas, sabiéndolo que sí, pero no se me ocurría unificar, es decir, el alcance que tenía cada uno de esos actos universal en toda la creación. Ese es el punto, pero sí estaba como un punto clave, yo por ahí, es decir, el vivir más lo de la divina voluntad me ha sido más fácil porque ya desde que estoy en el Opus Dei estaba tratando de hacer esa vida ordinaria, como decía, por amor a Dios, rectificando la intención y siempre todo para la gloria de Dios. Tiene más alcance, que es lo que se ve, ¿no? Cuando uno descubre todo el alcance universal del acto único de Dios. Entonces va en la línea, pero no está aclarado todo lo que alcance que tiene, que es lo que se ve en los escritos de Luisa. Y yo iría un poco también, bueno, cuando uno estudia la teología o reflexiona en Cristo, más pues empieza con su vida pública, ¿no? Conocemos un poco de su infancia, de lo que se estudia o se conoce, pero ya cuando uno va leyendo los libros de la Divina Voluntad, habla del momento que se encarna, ¿no? Hasta estando en el vientre de María, ya allí, ¿verdad? Allí ya en el vientre de María, él empieza ya a reparar, ¿no? Entonces, lo que a mí me llamaba mucho la atención, cómo desde que se encarna empieza toda su pasión. No hay que esperar todavía a lo que se conoce en cuanto a la pasión como tal, ¿no? Ya desde su encarnación, cómo puede reparar. Entonces me hacía a mí un poco pensar, un poco, se puede decir, contradictorio en el sentido de que, no sé, lo hace más cercano, porque cualquier acto humano que hagamos, bueno, en unión con Él, ¿no? En la unión divina, se puede reparar, ¿no? En las cosas cotidianas como Él lo hacía. Pero a la vez, pues, requiere también toda una ascesis, ¿no? Un trabajo cotidiano, porque lo que conversamos anteriormente en las reuniones, pues a veces por las ocupaciones, inquietudes, distracciones, pues se sustrae, ¿no? De la voluntad divina. Pero es lo que yo encontraba, ¿no? O sea, lo siento más cercano por el tema de las reparaciones, pero a la vez también me exige el estar atento, ¿no? Estar atento en lo que Él nos pide. Así es. Sí, o sea, una de las cosas primeras que tendríamos que ver es qué pasa al hombre cuando desobedece, ¿no? O sea, estamos hablando de una desobediencia, lo que hemos nombrado como pecado original. Estamos hablando de un castigo. Bueno, más que castigo, consecuencias, ¿no? de esta culpa. Y sobre todo, tendríamos una noción exacta de lo que ocasionó esa desobediencia. ¿Qué fue lo que Adán perdió? ¿Qué es lo que consideramos como pecado original? O sea, ¿por qué fue tan necesaria la muerte, el sufrimiento de la segunda persona de la Trinidad en su humanidad para poder redimir esto? O sea, para poder rescatar al hombre. Y la pregunta también obligada es, ¿nada más se trataba de rescatar al hombre? O sea, ¿esa era la única finalidad? Yo creo que necesitamos entender que el pecado ofende a Dios, hiere al hombre, defrauda el amor de Dios,
defrauda la gloria que se le debería de haber dado a Dios y debilita al ser humano, debilita al hombre, lo debilita ante el ataque del enemigo y ante sus propias pasiones, sus propias miserias que tiene en su interior. Entonces tendríamos que poner todo este sufrimiento como en dos esferas. La primera sería el recuperarle a Dios tanto la gloria que toda la humanidad debería de haberle dado y recuperarle el amor que todas las criaturas no le dieron, que no pusieron amor, porque en realidad la finalidad de la creación era esa, tener una relación de amor de Dios con criaturas, pero una relación de amor a la par, una relación de amor donde Dios pudiera amar con plenitud, o sea, y recordemos que en Dios el amor es darse y darse en totalidad, y el hombre pues prácticamente es incapaz de recibir a Dios. Entonces, algo tuvieron que darle al hombre para que fuera capaz de recibir a todo un Dios. Y al mismo tiempo, Dios quería una retribución a la par, o sea, un amor, pero un amor igual, o sea, un amor divino. Y también el hombre es totalmente incapaz de poderlo tener, por lo tanto, debería de haber recibido esa dote del amor divino. Esto es lo que se conoce como que el hombre perdió los dones que Dios le había dado, dones preternaturales que corresponden a naturaleza angélica, o sea, espiritual, como sería la inmortalidad, la impasibilidad, la ciencia infusa, en fin. Pero también perdió los dones sobrenaturales, que eran los dones que están por encima de cualquier naturaleza, que eran eran participación de la vida divina. O sea, el hecho de que Dios le había dado al hombre una participación de su vida y una participación de su voluntad divina. Entonces, la idea que Dios tenía en el hombre era darle esa naturaleza divina, darle esa vida divina, darle esos atributos, dones y actos divinos para ponerlo a la par con él. Y esto, bueno, que resulta a veces como un poco confuso o puede generar cierta ansiedad, intranquilidad por lo que estamos diciendo, porque se piensa que nosotros, que el hombre quiere volverse Dios, y no, no es eso. Es Dios quien quiere volver Dios al hombre. O sea, es al revés. No es el hombre queriendo subir, sino es Dios queriendo subir al hombre a su misma estatura. Y eso lo tenemos desde las primerísimas páginas de la revelación pública, cuando en el sexto día de la creación, Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. O sea, ya ahí hay una gran revelación. La primera gran revelación es que Dios no es uno. Bueno, está hablando en plural. No se revela lo de la Trinidad, de las divinas personas, nada, simplemente es hagamos. O sea, un indicio de que hay algo más que uno. Y luego, el hecho de imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza, o sea, bueno, la imagen, y uno se pregunta, ¿imagen de quién? O sea, la imagen, la parte exterior, bueno, pues imagen de Dios. Dios tendrá una imagen como la nuestra. Es así como que nos deja un poco en duda. Y la semejanza es el modo de actuar. Ahora la Iglesia nos ha venido a aclarar ciertos puntos, porque la Iglesia ya nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. O sea, ahora sí ya tengo esclarecida
la imagen, porque la imagen la tomamos o la tomó Dios de su Hijo Jesucristo. Y esto es otra enorme revelación que la Iglesia nos ha ido aclarando. Si la imagen la tomamos de Jesucristo, quiere decir que Jesucristo fue primero que nosotros. Y eso nos lo dice San Pablo, nos lo dice San Juan, cuando nos hablan y nos dicen que, refiriéndose a Jesús, que Él fue el primogénito de toda la creación, que en Él fueron creadas todas las cosas terrestres y celestes, visibles e invisibles. Esta partecita tan simple nos da otra revelación más. O sea, que Jesús, la humanidad, el Verbo eterno, es el adextra de Dios. Se nos habla mucho del adintra de Dios y del adextra de Dios. El adintra es dentro esta relación íntima entre las tres divinas personas. Y el adextra lo hemos considerado como la creación, lo que Dios crea fuera de Él. Pero si tomamos en cuenta las palabras de San Pablo, en que nos dice, todo fue creado por Él, para Él y en Él. O sea, nos está hablando de que en Jesús, de alguna manera, todo está creado en Él. Y siendo el primogénito de toda la creación, bueno, dentro de esa parte divina, todo lo que existe está de alguna forma en Jesús. Y entonces entendemos que la destra de Dios es Jesús. No es la creación material, no es algo que esté fuera de Dios. O sea, fuera de Dios no hay nada, porque Dios es infinito, lo abarca todo. Si hubiera algo fuera de Dios, Dios ya no sería infinito. Por lo tanto, la destra de Dios tiene que estar forzosamente dentro de Él. Y lo que está indicando es que es una parte que no está dentro del núcleo de la Trinidad, pero que está dentro de su voluntad, dentro de del ser divino, que el ser divino es el infinito. Entonces, a imagen y semejanza del Hijo de Dios, de Jesús. La imagen, bueno, ya la tomamos de Él. Esto quiere decir que Jesús, la humanidad de Jesús en la mente de Dios, en las ideas de Dios, en el plan de Dios, ya existía. Y existía antes de que fuera el pecado, antes de que el hombre hubiera sido creado, antes de que la creación hubiera sido creada. Por lo tanto, la idea o la finalidad de toda la creación tenemos que encontrarla en Jesús, no en nosotros, no en algo externo. Si Jesús es el primogénito, ahora debemos encontrar esa razón, pero en Él. Si tomamos esto, ahora digamos, ¿cuál sería la finalidad de Dios? Una consulta. Sí. Esto que nos está manifestando del primogénito, sé que Dios es un eterno presente, pero no como que afecta el después, el misterio de la encarnación, porque en cuanto a imagen me refiero, ¿no? La imagen del hombre. Entonces somos la imagen de Jesucristo. Jesús se encarna, porque Dios no tiene, bueno, según lo que nos enseña, es un espíritu purísimo. ¿no? Así es. No tiene, ¿cómo se puede llamar? Cuerpo, se puede llamar. Entonces, Dios se encarna, toma forma humana. Hoy que salió una transfiguración, Dios deja ver su luz, se transfigura, ¿ves? Deja ver su naturaleza divina, ¿no? Entonces, el hablar que el Señor, que somos imagen de Dios, que tomamos apariencia de Dios, la imagen de Dios, no un poco como que afecta al misterio de la encarnación, porque antes no hay forma, ¿no? Es después. No sé si me dejo entender. Sí,
En el tiempo, padre. Claro. Sí, vamos a ver. Yo esto lo he estado estudiando también con la antropología, que es, vamos a ver, en el plan de la eternidad de las tres personas divinas estaba la asunción de esa humanidad por parte de la segunda persona. Por lo tanto, es eterna en Dios, en el acto único de Dios. Eso ya está. Así es. Esa acción no es crear. Pero crear es el dar el ser. Y en este caso el ser es el ser divino. Lo único es asumir una humanidad que está compuesta de la parte corporal y del alma, que sería memoria, entendimiento y ese yo con que uno actúa. Bueno, entonces, más que dar el ser es una operación, hay como dos operaciones a destra de Dios. La de crear y la de asumir. La de asumir es más perfecta porque no supone más que el dar el ser, sino introducir. Lo que pasa es que en Cristo da todo, pero en su persona, como divina, esto no le acepta ni le añade nada, sino que añade que tiene una esencia a través de la cual actúa. Esa esencia que tiene las dos componentes que tenemos también nosotros, más luego el ser personal, el alma y el cuerpo, y después la persona, que es el espíritu. Entonces, desde la eternidad está eso ya en Dios, fuera del tiempo. O sea, está ya en el acto único de Dios eterno. Y en el tiempo es cuando entra en la encarnación. Son como dos, la acción única, que es asumir y encarnar. En ese caso es tomar, como dice también Luisa, las gotas del corazón de la Virgen y formar la naturaleza humana, más luego esa voluntad humana, ese conocimiento humano y esa intimidad, ese yo humano, que es el que va actuando. Son como introducir en Dios, pero acción hacia adentro, porque en la intimidad de Dios eso ya no afecta, porque eso es Dios, en ese sentido no recibe nada que no tenga, lo tiene todo. O sea que eso, lo que pasa es que por medio de esta humanidad, ahí entramos todos. Nosotros vamos a ser asumidos en su propia humanidad. Y a través de esta humanidad entramos en Dios, en la persona, pero la persona tiene como propia esa naturaleza humana asumida. Pero digo que esa es una operación más que crear, es dar el ser. Y ahí no hay dar el ser, porque el ser ya lo tiene, el ser divino. Simplemente es asumir algo, introduciéndolo dentro, ¿no? Eso es. Bueno, entonces, pero hay que distinguir la eternidad que está fuera del tiempo y el empezar a hacer actos en el tiempo, que empieza con la primera encarnación, con el momento de la encarnación. Ya está en la sucesión de actos que son ese acto único que se va multiplicando en esos actos temporales, uno detrás de otro, ¿no? No sé si con esto vamos, yo le he dado vueltas y entiendo así. Sí, por eso. O sea, en el acto único de Dios, o sea, en la eternidad, todo es un eterno presente. O sea, en Dios no hay tiempo, no hay pasado, no hay futuro. Todo está ahí. Y dentro del decreto del plan de Dios, o sea, el plan de Dios que era tener una creación, tener criaturas a imagen y semejanza, el primero, o sea, y esto es San Pablo, o sea, no podemos ponerlo en duda, Jesús es el primogénito de toda la creación. Por lo tanto, o sea, esto no lo podemos desmentir, no podemos hacerlo a un lado. Y si yo entiendo que primogénito es el primero, entonces ahí está. Y luego también dicho por él, todo fue creado por él. Y eso es entendible. Sí, porque también. Él es la segunda persona de la Trinidad, que es la palabra, es el fiat de Dios. Cuando Dios, o sea, cuando dice hágase fiat, ¿qué es lo que está haciendo? Externar una palabra, pero una palabra que indica acción. Y esa palabra que indica acción en gramática se llama verbo. Entonces la palabra fiat es el verbo eterno. O sea, es el momento en que genera al Hijo. Entonces, ahora sí entiendo cómo es que el Hijo
es el que crea todo, porque es la palabra del Padre, y esa palabra del Padre es la que lleva la acción del Padre, y es el que crea todo. Por eso San Pablo dice, todo fue creado por Él, para Él. Eso es interesantísimo. La creación no fue creada para otra cosa o para otro ser más que para Jesús. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. En Él. No podríamos desmentirlo. Si lo desmentimos, nos salimos de la revelación y eso ya estaríamos pues faltando realmente a lo que el Espíritu Santo ha dado.